Buenos días. Alegría. Bueno, hoy está con nosotros el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Él nos va a hablar de cuánto empleo se ha generado, cómo se ha incrementado el salario medio. Son buenas noticias del mes de noviembre. El humanismo mexicano no solamente representa fraternidad por el bien de todos, primero los pobres, sino que da resultados para toda la economía y para todas y todos los mexicanos. Entonces nos va a presentar esto Zoé y después al final la cápsula de Suave Patria. Vamos, Zoé. Gracias. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Comentarles, como saben, desde 1997 el IMSS reporta de forma mensual la información de los puestos de trabajo que se crearon en el mes anterior, y a partir del 2020 esta estadística pues ya es una cifra de interés nacional dentro de las que considera así el propio INEGI. Entonces vamos a ver cómo vamos, cómo nos fue en noviembre. Y bueno, la buena noticia, si nos pueden poner la primera lámina, es que al 30 de noviembre del 2024 los puestos de trabajo afiliados al IMSS son 22.643.638. Es nuevamente la cifra más alta que se tiene registrado en toda la historia. Y en la siguiente podemos ver que durante noviembre se registró una creación de empleo de 24.696 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay un tema importante. Había cierta atención sobre lo que iba a ocurrir respecto a que por primera vez, como ustedes lo saben, hubo un cambio de gobierno, un cambio de administración que no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió en octubre, y que eso siempre, por temas administrativos, puede generar alguna disminución. Afortunadamente, el número fue positivo y estamos seguros que va a seguir creciendo. Pero además, dentro de este mismo universo de empleo al mes de noviembre, tenemos que se han creado en 2024 619.252 empleos, es decir, tenemos una tasa de crecimiento del 2.8%. Y si lo tomamos en los últimos 12 meses, digamos de noviembre a noviembre, se han creado 232.370 puestos de trabajo, es decir, también hay un incremento, en este caso del 1%. Ahora, también hemos estado trayendo no solamente el número, sino también la calidad de estos empleos. Si nos pueden poner la siguiente, y esto tiene que ver mucho a políticas de la Cuarta Transformación, una muy reconocida en todo el planeta, que es el incremento al salario mínimo, y cómo este incremento al salario mínimo incrementa el salario promedio, el salario base de cotización del IMSS, es decir, lo que ganan los trabajadores y las trabajadoras del IMSS. Tenemos un reporte de un salario promedio, un salario base de cotización en noviembre en 584.1 pesos diarios. Para ponerlo en contexto, en 2018, después de muchos años que no subía el salario mínimo en nuestro país, era de 352 pesos, hoy es de 584.1 pesos. También hay que decir que en los últimos 12 meses este salario se ha incrementado en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Por eso la noticia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana del incremento del 12% al salario mínimo nos indica que el salario base de cotización va a seguir creciendo en los siguientes años. Ahora, también respecto a la calidad del empleo, si pasamos la siguiente, tenemos esta cifra. El 86.6% de los empleos son permanentes, el resto son trabajos eventuales, es decir,
19,613,000 empleos son permanentes. ¿Por qué es esto importante? Porque antes, y sobre todo antes de que hubiera la reforma en materia de outsourcing, de subcontratación y demás, era mucho más común que el porcentaje de empleos eventuales fuera mayor que el porcentaje de empleos permanentes. Por eso nos da tanto gusto que a la fecha del empleo registrado en este 2024, 97.5 sea empleo permanente. Y un dato adicional, si pasamos a la siguiente, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, un total de 9,130,964 son mujeres, lo que representa un 40% del empleo total. Un dato por demás importante es que las mujeres representan el 95% del empleo que se ha creado en los últimos 12 meses. De lo que se ha creado de noviembre a noviembre, 95% han sido mujeres, es decir, hay un incremento de la participación de las mujeres y estamos seguros que en el tiempo de las mujeres este dato va a seguir creciendo. Finalmente, dos datos adicionales que queríamos traer el día de hoy es el de trabajadoras y trabajadores independientes. Como saben, en el marco de toda una estrategia para abrir las puertas de la seguridad social a trabajadoras y trabajadores que históricamente se habían quedado fuera de la seguridad social, como las trabajadoras y los trabajadores del hogar, pero también los trabajadores por cuenta propia. Hoy tenemos que con este nuevo esquema de aseguramiento, con lo que se accede a las 5 ramas de los seguros, enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, la pensión y las guarderías, tenemos que al 30 de noviembre hay ya 271,000 personas afiliadas bajo esta modalidad. Esto es de lo más importante porque en los mecanismos de aseguramiento previo que se tenían para trabajadores por cuenta propia, solo se había llegado a registros de 25,000 en el máximo histórico, hoy son 271,000. Y por último, queremos, si nos permite, Presidenta, solamente hacer una promoción, que nos interesa mucho, en la siguiente. Escuchamos mucho que en este debate sobre los órganos autónomos y en particular el órgano garante de transparencia, una de las cosas que se iba a perder era la forma como un trabajador o una trabajadora podía saber el tema de su registro patronal y entonces que tenía que hacer una solicitud al INAI para que entonces le dijeran esto. Esto es falso, porque desde hace ya varios años lanzamos este reporte personalizado de cotización al IMSS. ¿Qué significa esto? Que una persona, un trabajador, una trabajadora se registra una sola vez con un correo electrónico y mes con mes le llega un correo donde conoce de manera automática qué patrones lo registraron en el instituto, cuántos días cotizó en el mes anterior y cuál es su salario registrado ante el IMSS. Esto sin necesidad de ir a una ventanilla, sin necesidad, por supuesto, de ir al INAI, lo hace el trabajador o la trabajadora y a la fecha tenemos ya 4.6 millones de personas que reciben de manera automática mes con mes su registro. No se necesitaba hacer una solicitud como se llegó a decir ante el INAI, ni mucho menos ya ante una ventanilla. Por eso lo queremos seguir promoviendo, trabajadoras en el registro personalizado de cotización al IMSS, con un solo correo electrónico pueden recibir esta información mes con mes, porque también, como nos lo ha dicho la Presidenta, no hay mejores supervisores, no hay mejores auditores que los propios ciudadanos. Es la información que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Pues son muy buenas noticias. A ver, pon otra vez el de incremento de el empleo. Cifra récord de empleo afiliado al IMSS, 22,643,638, 22.6 millones. Cifra récord de empleos afiliados al IMSS. Adelante. Ver acá. Ahí vamos. Buenos días, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, ahorita ya que haya un nuevo gobierno
con otra, la primera mujer ahí en Veracruz. ¿Cuál será la capacidad para que ya empiecen a trabajar las farmacias Bienestar en ese estado donde pues se requiere mucho? Yo entiendo que con el anterior gobernador hubo algunos acuerdos, pero a corto plazo, ¿cuál será la capacidad del IMSS o del ISSSTE o de otra institución de salud para que haya farmacias suficientes? De esa manera se les puede dotar de pues de medicamentos a quien lo requiere. Igualmente, ¿cuáles serán los ajustes de las pensiones si ya se están aplicando a los rezagados? Y bueno, igual también, ¿qué control se está llevando sobre los empresarios para que el IMSS verifique que efectivamente estos están pagando las cuotas para que los empleados a final de cuentas tengan ya su dinero que tanto han trabajado durante años? Porque resulta que en algunos lugares le dicen que sí, se están pagando sus cuotas, que no hay ningún problema, pero cuando llegan al IMSS y estos ya están reclamando su dinero, pues resulta que no. Entonces, ¿qué control se está llevando sobre esto? Gracias. Pues. ¿Quieres contestar la última y luego hablamos de las farmacias? Muchas gracias. Y sí, es justamente lo que comentábamos. Se ha hecho un esfuerzo enorme en toda la parte de cumplimiento, es decir, estar todo el tiempo con los empleadores, con los patrones, no nos gusta llamarles así, los empleadores, para que a través del buzón IMSS sea la vía de comunicación para que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. Pero justamente, y si nos pudieran poner la última lámina, por eso nos interesa tanto que el propio trabajador en este registro personalizado de la cotización, con un correo electrónico, ahí puede saber cuántos días del mes anterior lo tuvo su empleador cotizando. También el salario de esta cotización. ¿Por qué es esto importante? Porque si un empleador, por una estrategia fiscal, por una cuestión de rentabilidad, da de baja a los trabajadores algunos días del mes o lo registra con menos salario, lo que hacemos es que el propio trabajador lo pueda saber, porque en el momento en el que el trabajador está registrado estos 4 millones de trabajadores a los que mes con mes les llega un correo diciéndoles cómo los tienen sus trabajadores, sus empleadores, pueden en ese momento denunciar. Hay una línea abierta para que denuncien y nos digan, a mí me tienen registrado o en el último mes me registraron con un salario menor o me registraron menos días de los que trabajé, cosa que es muy grave, y entonces nos permite a nosotros inspeccionar. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento en el que el propio trabajador y la trabajadora se convierten en los fiscalizadores, por así decirlo, pues nos ayudamos mutuamente, nosotros a hacer nuestra tarea de inspección y ellos a saber qué está pasando con sus empleadores. Incluso hubo un estudio sobre esto hace poco tiempo por una universidad de Estados Unidos que estuvo trabajando con nuestra base de datos y salieron datos interesantes. Por ejemplo, muchas mujeres que antes era muy común que les dijeran, te voy a registrar ante el IMSS con esta cantidad, pero lo demás te lo voy a pagar por fuera, con el importante impacto que tiene eso en la cotización para la pensión. Porque si a alguien le están pagando por fuera o con otro concepto de bono de puntualidad o de cualquier otra cosa, eso no se integra al salario. Entonces esa persona puede pensar que está ganando 20,000 pesos, pero lo tienen registrado con 10,000 y su pensión se va a calcular en 10,000. Por eso esta relación y esta experiencia que tuvimos, eso no existía antes, por cierto. Y había una oposición importante entre empleadores de que lo pusiéramos en línea y le diéramos este poder a los propios trabajadores. Hoy nos permite hacer mucho mejor la fiscalización. Y desde luego con los empleadores grandes, digamos, quienes tienen más de 1,000 empleados o empleadas, pues estamos constantemente verificando de que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. El IMSS no es una dádiva, el IMSS no es una graciosa prestación, no, es una obligación de ley y hay que cumplirla. ¿Se aplican sanciones a los patrones que incumplen? E incluso también se quejan muchos derechohabientes que se saturan las páginas, no pueden entrar, se tardan para que ellos puedan pues hacer sus trámites.
No, vaya, sí, se sanciona, sí, claro, se inspeccionan, se hace primero desde invitaciones y después directamente a créditos fiscales, si es el caso. La verdad que la recaudación del IMSS en los últimos años es lo que nos ha permitido tener hoy buenas finanzas, además del incremento del salario mínimo. Y respecto al tema de los sistemas, permanentemente estamos monitoreando las intermitencias para que las páginas estén, porque se hacen muchos millones de trámites todos los días, pago de pensiones, las nóminas, etcétera, para que no haya intermitencias. Hemos fortalecido mucho las capacidades propias tecnológicas del IMSS y ahora estamos trabajando también mucho con la Agencia de Transformación Digital para que cada vez sean muchos menos los trámites y también mucho más rápidas las soluciones que debemos de ofrecer. Gracias. Gracias. Ah, bien, sí. Bueno, también el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es algo también muy relevante, porque como saben se hizo toda una reforma para que aquellos trabajadores que estuvieran igual o menor sus ingresos después de que ya estuvieron pensionados al salario base de cotización del IMSS, que en el momento que se hizo era de 17,600 pesos, como recordarán, se buscaron que con diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas el tema de las cuentas no reclamadas de Afore, se pudiera hacer el Fondo de Pensiones para el Bienestar para poder equiparar a todos los trabajadores a ese salario base promedio. Es decir, que todos aquellos que a causa de las dos reformas que se hicieron, la del gobierno de Ernesto Zedillo y la del gobierno de Calderón para el caso del ISSSTE, pudieran equipararse. Ya se había hecho un esfuerzo muy grande para que la pensión, el monto de la pensión subiera con la reforma del 2020, pero aún así estábamos teniendo lo que se llama tasas de sustitución, que es qué porcentaje de tu último salario estás recibiendo como pensión, de cerca del 60%. Ahí fue cuando se determinó que para estos trabajadores que estuvieran en estos niveles salariales se hiciera este complemento, este copete le llaman a algunos, pero digamos es un complemento que ya al día de hoy está funcionando muy bien. Hay cerca de 70,000 trabajadoras y trabajadores que ya están recibiendo el fondo, el complemento con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hoy este número parece que todavía es bajo, pero si lo vemos proyectado hacia adelante, en el 2035 aproximadamente van a ser 2 millones de trabajadoras y trabajadores que ya estarán pensionados en el nuevo esquema de cuentas individuales. Entonces, ahí es en donde ese complemento va a ser clave para que realmente estemos alcanzando el derecho a la pensión, el derecho a una vejez digna, tranquila y desde luego saludable. Y además hay una cuestión adicional. Adicionalmente al Fondo de Pensiones está la pensión universal para adultos mayores, que alcanza también a quienes están pensionados en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces es un complemento que estamos seguros que a los adultos mayores pues les dará esa tranquilidad y esa justicia en sus últimos años de vida, después pues de mucho trabajo y muchas aportaciones que le han hecho a la nación. Gracias. Gracias. Presidenta, gracias. En otro tema, empresarios del sector turístico y restaurantero en Sinaloa han manifestado que ha habido miles de millones de pérdidas por la situación de violencia que está ocurriendo allá. ¿Habrá algún apoyo para estos empresarios, los micro, que tienen que aguantar una nómina de hasta 10 o 20 empleados? Muchos de ellos ya están cerrando sus cortinas, ha habido ya desempleo en ese sentido. ¿Qué se va a hacer? ¿Va a haber algún apoyo tanto para los empresarios, los micro, para quienes también se están quedando en el desempleo? El mejor apoyo que podemos dar es el que estamos haciendo ahora, que es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana está en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Ese es el mejor apoyo que se puede dar. Está coordinando las tareas de todas las fuerzas federales y estatales, una coordinación, y va a dar resultados. Él se va a reunir con empresarios, con
De hecho, ya está dando resultados en términos de detenciones para bajar los homicidios y otros índices de otros delitos que también se han incrementado, pues tiene que consolidarse la estrategia. Y va a funcionar, y ese es el mejor apoyo que podemos dar. Sobre todo en estas fechas que hay una alta demanda. Sí, hay mucha gente que va a Mazatlán y a otros lugares de Sinaloa durante el periodo vacacional y vamos a trabajar para garantizar la seguridad. ¿Y en qué periodo estima usted que ya podría normalizarse? Se va a ir notando. Bien, Presidenta, ya finalmente en otro tema, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados anunció que habrá una nueva ley de juegos y sorteos, que esta data de 1946, un reglamento que ya no sirve, ya no funciona, y que con este nuevo reglamento, bueno, pues se podría combatir a la corrupción, evitar las extorsiones y así de esa manera habrá una mejor recaudación fiscal. Igualmente mejorar la situación laboral de quienes trabajan ahí. Igual también se mencionó que antes de que saliera el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se quería evitar que hubiera nuevas licencias para estos negocios, pero no se cumplió, se fueron abriendo más. ¿Qué posibilidad habría también, Presidenta? En ese sentido también se da un respiro a la industria hípica que está prácticamente ya en la agonía, se están perdiendo empleos, los quienes trabajan de esta industria pues están pidiendo que si se podría igualmente que el ejército pues tuviera las riendas del Hipódromo de las Américas para evitar la corrupción, para evitar que otras empresas ajenas a esta situación le están dando mucho auge a los casinos, le están dando prioridad a estos casinos. ¿Qué es lo que va a suceder con el hipódromo, Presidenta? Ellos demandan apoyo. Es una apoyo. concesión, Ajá. Está concesionado el hipódromo. Y no, en este momento no hay una ley nueva. Lo que sí es Rosa Isela, que es una mujer muy honesta, de carácter, una extraordinaria servidora pública, de lo mejor que tiene nuestro país. Está hablando con quienes son dueños de los casinos para si hay alguna corrupción, alguna que se informe de inmediato para que se evite estos esquemas que podrían todavía haber en algunos servidores que se quedaron de la época del pasado, previo a que llegara el presidente López Obrador. Entonces, pero ya hasta el momento no se, es cierto, data de hace mucho tiempo, pero no tenemos todavía una propuesta. Y evitar tragedias como el Casino Life, donde murieron muchas personas, trabajadores también, y que hasta el momento pues no han encontrado eco con sus demandas. Lo está atendiendo la Secretaría de Gobernación. Vamos acá. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Me voy a sentar por la cuestión de las cámaras. Muchas gracias, Presidenta. Precisamente del tema, quisiera preguntarle sobre esta transformación, porque es la palabra adecuada, de lo que se ha venido dando de los salarios y en este caso de la creación de empleos en México. Porque por un lado hay que recordar que tenemos allá dos expresidentes que han estado haciendo críticas precisamente al modelo humanista que se empezó a implementar desde la llegada en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a Ernesto Zedillo y a Felipe Calderón, el mal llamado presidente del empleo, o que se autodenominó el presidente del empleo. Ver, por ejemplo, cómo se ha dado esta tendencia en mejorar, primero la creación de empleos y empleos de calidad, pero sobre todo lo que es la evolución de los salarios, porque dentro de nuestro trabajo como periodistas, pues nos toca recibir las opiniones, pues ya sea de especialistas o en este caso de los legisladores.
y políticos que de alguna manera siempre están buscando denostar este trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años, pero que en realidad o una de dos, o se les olvida lo que realmente eran estos empleos mal pagados o incluso prácticas nocivas, como en este caso es el outsourcing, que es neoliberal, y también de alguna manera pues hacerle ver al pueblo de México pues cómo se ha venido transformando precisamente empleos, lo que es salarios y también en este caso pensiones que pues tal parece que se les ha olvidado. Esa sería mi primera pregunta. En 2018 cambió el régimen, el modelo económico y la manera de gobernar. Una transformación de fondo en nuestro país que llegó con un movimiento social que venía luchando desde hace muchos años y que se fue consolidando en este movimiento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018 el pueblo de México dijo basta del pasado, basta del régimen de corrupción y privilegios. Ese régimen de corrupción y privilegios que representó el neoliberalismo de 1982 con Miguel de la Madrid hasta el 2018 con el gobierno de Peña Nieto, fueron 36 años en donde se caracterizan por dos temas o dos ejes. Uno, una visión que venía de los organismos financieros internacionales, que venía de la Escuela de Chicago, que venía Harvard. Sí, la visión neoliberal. Esa visión lo que plantea, que ya por cierto cada vez es menos, lo que plantea es que el mercado resuelve todos los problemas, que el Estado debe convertirse en un regulador y que no hay derechos, que todo es mercancía a poner en el mercado y que el propio mercado va a generar las condiciones para que todos vivan bien. Una visión ideológica que lo que generó fue disminución en el presupuesto educativo, de salud, y convertir la educación, la salud en mercancía, no en derecho. La visión universal y fraterna de los derechos humanos se quedó relegada frente a la idolatría del mercado. Esa misma ideología planteaba que si se apoyaba a los de arriba, eso está escrito, la teoría del, tú debes saber cómo se dice en inglés, del goteo, de que si se apoyaba a los de arriba, iba a gotear hacia abajo. De ahí viene pues muchas cosas que se hicieron. Y que el gobierno y el Estado no deben tener empresas porque son pésimos administradores, que solamente traen corrupción. Entonces, una ideología traída de fuera. Y eso provocó lo que platicábamos ayer, la venta de empresas mexicanas, nacionales, estatales. Y la otra, la corrupción. Por eso el presidente López Obrador decía, no es neoliberalismo, es neoporfirismo, porque es la entrega de los recursos naturales y empresas de la nación y la corrupción, el vínculo que se hizo entre un grupo que se adueñó de esas empresas y que al final acabó gobernando México. Y que en todo ese periodo pues los beneficios iban para allá. Uno de los mayores ejemplos pues es el Fobaproa. Por eso decía ayer, viene el periodo de Salinas
Para los jóvenes que no vivieron aquella época, no sé ustedes cuántos años tienen, a mí sí me tocó, Sí. se decía, México está entrando a los países de primer mundo. Ahí nos hicimos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son los países industrializados, y ya México ya entró al primer mundo. Pues, ¿cuál sería el tema? Que termina el sexenio de Salinas y viene una crisis profunda y se echan la culpa entre ellos, entre Zedillo y Salinas, que si fue el error de diciembre, que si fue producto del pasado, pero al final, ¿qué demuestra? Que todo eso que dijeron durante esos 6 años, pues acabó en una crisis profunda y se dedicaron a rescatar a esas empresas con cero transparencia. Muchas que no necesitaban rescates fueron rescatadas y hoy todavía seguimos pagando esa deuda de aquel rescate. Y muchos deudores de la banca que perdieron casas, que perdieron pequeños negocios, que perdieron automóviles porque la tasa de interés se fue al cielo y ya no podían pagar, nunca fueron rescatados, nunca fueron apoyados. Entonces, un modelo, una visión, y por otro lado, una tremenda corrupción. En aquellas épocas decían, antes robaban de las empresas estatales, ahora se robaron las empresas estatales. Así decían en aquellas épocas. Entonces, en 2018 el pueblo de México dijo, basta, 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 porque además eso fue acompañado de fraudes electorales. Esta idea de que el neoliberalismo trajo la democracia, el 88, fraude electoral. El 94, el terrible asesinato de Colosio, gana ahí sí la presidencia Zedillo. El 2000, supuestamente la gran transición, Fox, que era, la gente lo vio como un cambio después de tantos años de priismo. Y en 2006, bueno, desde el desafuero, la traición a la democracia. Pero además siguieron gobernando igual. Y luego el fraude del 2006, con el que llega un presidente espurio, Calderón. Y luego después de eso la compradera del voto del 2012. O sea, ¿cuál democracia? Y en 2018, cuando llega el presidente López Obrador, cambia el modelo. Lo más increíble es que se hace de manera pacífica, pero es una transformación profunda en donde el gobierno deja de servir unos cuantos y le sirve al pueblo de México. Está al servicio del pueblo, con todos los logros del presidente López Obrador que se ven aquí. Y cuando nosotros hacemos campaña, lo que decimos es que siga la transformación. Y la gente dice, sí, que siga la transformación. Entonces, ¿cómo estamos gobernando? Con los mismos principios, con causas. Nosotros venimos de un movimiento social, a nosotros no nos impuso nadie. Nosotros le servimos al pueblo y estamos al servicio del pueblo y siempre lo vamos a representar con dignidad y con altura, porque el pueblo de México se merece todo. Entonces es un modelo distinto, que riega desde abajo, que tiene como máxima, por el bien de todos, primero los pobres, que tiene como máxima acabar con el régimen de corrupción y privilegios, que tiene como máxima no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que tiene como máxima con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así vamos a seguir gobernando. Y así quiere el pueblo de México que sigamos gobernando. Que por cierto eso tiene, bueno, enojadísimos a los adversarios. Vean Ciro cómo se puso con Epigmenio.
un enojo, té de tila, estamos entrando a la Navidad, tranquilidad, vean a, ¿cómo se llaman estos? A la Raki. No es… que por cierto dijo que a la oposición le hacía falta un López Obrador. No. Entonces cambió el modelo, por eso da resultados. Y ha demostrado que este modelo, que está basado además en nuestra historia, que no trae recetas de ningún lado, por eso cuando nos dicen, ¿qué son ustedes? Todos los motes que nos ponen, somos humanistas. Eso es lo que somos. Nosotros damos la mano al que se queda atrás. Y eso es nuestro pueblo, eso es el pueblo de México. El pueblo de México no deja a nadie atrás. Bueno, pues ahora sí que de todos modos se van a enojar. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana, pues, presidente, pues nos amanezamos con una noticia, ¿no? Y digo, y la voy a leer porque leí el artículo, entonces paré algunos pequeños fragmentos. Pues hoy amanecemos con la noticia de Claudia Sheinbaum, una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según Financial Times. Y bueno, preguntar su opinión de esta distinción que hace uno de los rotativos más reconocidos del mundo. Y cito una de sus frases de su artículo: celebramos a las mujeres que están rehaciendo el mundo en el que vivimos hoy. Y bueno, ya usted lo ubican entre figuras reconocidas de la política, del deporte, del deporte, de todo. Sí es novedad. Sí, o sea, realmente sí, o sea, de todas las áreas. Y bueno, voy a citar a algunas personas, ¿no? Como, bueno, en este caso Kamala Harris, la cantante Taylor Swift, Cristina Junqueira, analista, Fei Li, Christine Lagarde. O sea, realmente, como feminista, bueno, le cito otra frase, como feminista de toda la vida, está dedicada a presentar un frente fuerte contra las tácticas de intimidación. ¿Contra las qué? Tácticas de intimidación. Preguntarle precisamente su opinión de que usted, un rotativo, hace precisamente una distinción a una mexicana entre las mujeres más influyentes, pero sobre todo le reconocen el trabajo y la labor que ha venido realizando como científica, como gobernante de la Ciudad de México, pero ahora como la primera presidenta de México. Digo, y bueno, ahí también voy a dejar en claro, aquí nadie me está pagando la pregunta, pero es un tema que, sí, o sea, si alguien saca un tema de este tipo, ya le están pagando, no voy a decir quién, pero ahí seguramente va a estar rabiando al rato, ¿no? Pero sí confunden el sacar un trabajo periodístico que lo está sacando de otro lado y que aquí le estoy preguntando precisamente esta distinción que le hacen no solamente a usted, sino al gobierno, al pueblo de México, porque fue el pueblo quien le dio le dio a usted pues la oportunidad de estar aquí al frente y estar aquí con usted, con nosotros, informándonos. El poder es humildad, y lo que uno nunca puede es tomar estas notas como para volarse, porque eso no va con un gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que hay es un reconocimiento a lo que está pasando en México. Yo lo dije, que siga la transformación y es tiempo de mujeres. Y eso se percibe, se siente en nuestro país. Y ese es el reconocimiento que hay al momento que está viviendo México. Entonces, yo pienso que en efecto es un reconocimiento al pueblo de México. Bueno, y finalmente, doctora, aunque ya es a toro pasado, pero sí quiero hacer aquí patente que el pasado sábado Tabasco hoy cumplió 37 años de compromiso de estar informando al pueblo de México, de estar pues al pie del cañón. Tabasco hoy crea Diario Basta y bueno, yo estoy aquí representando a Tabasco hoy y pues sí quisiera atreverme a pedirle un mensaje a mis compañeros, porque fue gracias a ellos. Muchas felicidades a la familia Cantón y muchas felicidades al medio y a todos sus trabajadores y trabajadoras por estos 37 años.
Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Hace unos días se anunció un donativo de 900 millones de pesos a la Fundación Teletón. En este caso, el presidente de esta fundación, el empresario Emilio Azcárraga Gallán, pues tiene un problema en Estados Unidos por un presunto caso de corrupción que estaría ligado a sobornos a la FIFA. Por este tema, pues se tuvo que separar, momentáneamente para atender el asunto ante las autoridades estadounidenses del Grupo Televisa. No se separó de la Fundación Teletón. También al frente de esta fundación estuvo en su momento Fernando Landeros y estuvo presente en este anuncio. Fernando Landeros estuvo trabajando bastante tiempo con Claudio X González Guajardo en la Asociación Civil Mexicanos Primero, que es esta asociación creada por empresarios, por la oligarquía, para influir en las políticas públicas educativas, sobre todo con la intención de privatizar la educación en todos sus niveles. Le comento el asunto de Fernando Landeros porque cuando estaba en esta Asociación Civil Mexicanos Primero, se asignó un sueldo de 350,000 pesos y esto va en contra de las reglas que tienen fundaciones y asociaciones civiles, que dicen que para el caso de los directivos, pues estos no deben de ganar, ni siquiera el 40% de la rentabilidad o de los ingresos de estas asociaciones, pero además que su trabajo tiene que ser forzosamente altruista. La preocupación acerca de que se les dé este donativo de dinero público no solo tiene que ver con estos personajes que están al frente de la Fundación Teletón, que sí tiene también esta labor con los niños con estas capacidades diferentes, sino sobre todo porque en el caso de los informes que ha presentado al SAT a mediados de este año, se refieren a algunas situaciones que son muy importantes que se revisen. Por ejemplo, en estos informes financieros que revisó la revista Contralínea, se indica que la Fundación Teletón especuló con 1,700 millones de pesos en 2023 en inversiones en instrumentos financieros, también en fondos de inversión dolarizados y en fondos de renta fija, 1,700 millones de pesos en 2023. Además, se mantiene un guardadito de 1,900 millones de pesos que no aplicó en ninguno de sus programas. Y también que el SAT le devolvió 250 millones de pesos en impuestos, entre otras situaciones. Entonces, preguntarle, presidenta, si se va a hacer una labor de auditoría, de seguimiento a este recurso. Finalmente son 900 millones de pesos que pudieran destinarse a otro objetivo. Sabemos que también hay que atender a los niños con discapacidad, pero sí genera pues cierta incertidumbre el hecho de que tenga todos estos antecedentes la fundación. El esquema en que se da este apoyo, que viene desde el presidente López Obrador, es un esquema en donde se les da a las familias de manera directa por la Secretaría de Bienestar. Podemos pedirle en algún momento, cuando venga Ariadna, que pueda explicar cómo es el proceso. No es un donativo a ninguno de los miembros de la fundación, que en todo caso pues tienen que explicar lo que tú planteas, sino directo a las familias. Y es algo que viene ya desde antes. Fundación Teletón, más allá de esto que en todo caso tendrá que explicarlo quiénes son sus miembros, sí cumple una función de beneficio social, de altruismo. No existe otra fundación, otra área que tenga estos niveles de atención para las personas con discapacidad, que permita que haya una rehabilitación integral. Entonces, por eso se apoya a las familias para que puedan tener este acceso a la rehabilitación
y la parte altruista de Fundación Teletón. Y en todo caso lo que planteas, pues es importante que en todo caso ellos lo aclaren. Y sobre todo porque las fundaciones tienen pues digamos este régimen fiscal especial. El hecho de que se le devolvieran 258 millones de pesos de impuestos es por este régimen especial de que no pagan impuestos, pero también porque todas las donaciones que les hacen personas físicas o morales, e incluso extranjeras, pues son para beneficiar a las, digamos que al pueblo, ¿no? Y por eso mismo pues esas empresas o esas personas que dan los donativos dejan de pagar impuestos, es decir, ese dinero ya no ingresa a la hacienda pública. No todo, una parte, que es como funcionan estas fundaciones. Entonces, en todo caso, ellos que aclaren esta nota que planteas, pero sí es importante reconocer la parte altruista de esta fundación y el apoyo que se da a las familias para que tengan acceso a la rehabilitación. Sí, lo importante es que sea un apoyo directo. En el tema de las fundaciones, también hace unas semanas le consulté sobre los refugios que tiene la ex legisladora panista Rocío Orozco, que ella sigue manejando desde Estados Unidos, porque huyó allá hace 3 años, cuando empezaron las investigaciones, sigue manejando financieramente estos refugios. El caso del refugio en el Estado de México, pues opera, ya lo confirmamos, de forma clandestina, no tiene ni siquiera los permisos. Y aquí el problema es que pues son refugios destinados a menores de edad que fueron víctimas de trata y siguen en circunstancias de esta naturaleza. La exdirectora del refugio Camino a Casa, que está sentado aquí en la Ciudad de México, hizo una denuncia penal en la Fiscalía de Tlalpan, pero ya al momento de irla a ratificar la semana pasada, pues le informaron que no existe ninguna denuncia penal que ratificar porque no la tenían ni siquiera a la mano, es decir, la desaparecieron. Preguntarle, Presidenta, si tuvieron oportunidad en su gabinete de revisar este asunto, si ya le dieron alguna información al respecto y cómo se podría atender. Sí, lo tomamos desde entonces. Le pedí a la secretaria Rosa Isela que pudiera revisar con la Fiscalía y con las fiscalías para ver en qué van estas investigaciones, y sí lo tenemos en el Gabinete de Seguridad y cuando tengamos algo más lo informamos. Y finalmente, Presidenta, preguntarle si van a hacer un llamado usted a los legisladores para que estas iniciativas de reforma que tienen que ver con la prohibición del fracking, la prohibición de la minería a cielo abierto y la prohibición del maíz transgénico para consumo humano se hagan, digamos, pronto. Se lo pregunto porque ya se están viendo a estos lobbies que son muy poderosos ahí en el Congreso, que están yendo a cabildear, pues para que primero no se discutan estos temas o en segundo punto que no se logre la mayoría calificada. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Grupo México o la Camimex, que representa a estas mineras canadienses, las refresqueras, ya están ahí presionando pues por sus propios intereses, que no quieren que se avance en este punto, que sería muy importante para el pueblo de México. Entonces, preguntarle si haría un llamado o se dejaría para después del periodo vacacional o cómo se trabajaría en estos temas. Muchas gracias. Sobre las dos reformas constitucionales, en el primer caso, la Comisión de Puntos Legislativos, ¿se llama? Puntos Constitucionales, del periodo anterior, le agregó una redacción relacionada con la importación de maíz amarillo, en donde puso que solamente se podría importar maíz quebrado, creo que se llama. Y eso tiene efectos muy importantes en la economía de nuestro país. Entonces está trabajando con ellos para recuperar la parte fundamental de la reforma, que es que no se siembre en México maíz transgénico. Entonces, por eso es que esta en particular no ha pasado. En el caso de la minería a cielo abierto, también es importante revisarla. ¿Por qué? Por ejemplo, las minas de arena que fabrican cemento, pues son minas a cielo abierto. El litio, que nos importa mucho producirlo, pues es minería a cielo abierto. Entonces necesitamos revisar
la particularidad de cómo quedó la reforma constitucional. No va a haber fracking y eso sí se va a quedar, pero las otras necesitamos revisar, porque en una le cambiaron y en la otra, si se queda así como está, pues entonces, por ejemplo, la producción de sal de la salina que nacionalizó el presidente López Obrador no se podría explotar porque se puede considerar mina a cielo abierto. Entonces, se está revisando para poder garantizar la protección al medio ambiente, evidentemente, y no es por los lobbies de los grandes empresas, sino más bien la importancia que tiene para México. Entonces, por eso esas dos no han pasado y en todo caso se vería la manera de cómo mejorarlas. Aprovecho también para decir lo de los vapeadores, porque ahora se ha hablado mucho aquí en esta mañanera y vamos a pedir que el equipo del IMSS Bienestar, el doctor Kersenovich, informen del daño que causan los vapeadores, porque ahí sí hay mucho empresario, particularmente de cigarreras y otras empresas, que están buscando que no se apruebe, pero se va a aprobar porque es indispensable para la salud de las y los mexicanos y viene acompañado de la prohibición del fentanilo, que es muy importante. Acá. Gracias, presidenta. Muñoz de la Jornada. A propósito de que habla de las minas, quisiera preguntarle si van a exigir o se va a aplicar algún protocolo especial de seguridad. Ayer hubo 3 obreros fallecieron por inhalar monóxido en una mina de Guerrero, propiedad de una empresa canadiense que en 2023 fue mayor productor de oro en México. Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer? Ahora que estuvimos en Pasta de Conchos, las familias y los trabajadores mineros nos plantearon varios temas, unos relacionados con el apoyo a las familias y el rescate que se está haciendo de los mineros en Pasta de Conchos, y la otra es la seguridad de las y los trabajadores mineros. Le pedí a Marat, al secretario del Trabajo, que se incrementen las inspecciones y que se revise a fondo, porque lo vi hoy en la nota de la jornada. No puede ser que aquí se apliquen unas normas por empresas canadienses y en Canadá se apliquen otras. Entonces está ya revisando el caso del secretario del Trabajo y en particular sobre esta mina, la coordinadora de Protección Civil para el apoyo que requieren las familias, pero sí es un tema que todavía está pendiente y que es indispensable que se trabaje. Hay veces que son las grandes mineras y otras que son pequeñas mineras, como particularmente en Coahuila, Mineras del Carbón, que son pequeñas minas, en donde tiene que garantizarse la seguridad de los mineros. Gracias. Y por otro lado, ayer el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que usted le reclamó en aquella llamada lo de los aranceles. ¿Fue así? Él comenta que usted le dijo, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Fue así o cómo ocurrió ese reclamo? El presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar. Fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación donde dice que vamos a cerrar la frontera y pues nunca se habló de eso en la llamada. Tampoco lo que les planteé aquí fue así la llamada. Dije que hay una estrategia de México para atender la migración que evita que lleguen las caravanas a la frontera norte, con una visión humanitaria y de atención a los migrantes. Hablamos del tema del fentanilo y en qué se puede colaborar con respeto a nuestras soberanías en temas de investigación, inteligencia. Le planteé la campaña, que él hizo una publicación reciente de que va a impulsar una campaña. Esencialmente fue la llamada sobre esos temas. Nunca vamos a… México es un gran país
y la presidenta de México tiene que mantener la coordinación sin subordinación. Entonces, no voy a entrar tampoco a un debate, él tiene su manera de comunicar esta forma, pero pueden tener la certeza las y los mexicanos que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación. Entonces, tampoco se trata de entrar ahora en una… Hay que evitar también caer en cualquier provocación, es importante. Entonces, pero tengan la certeza de que siempre vamos a representar a México de manera digna. Y por otro lado, hoy también se publica que la cifra de multimillonarios mexicanos… Como se lo merecen las y los mexicanos en México y en Estados Unidos. Sí, gracias. Por otro lado, hoy se publica que subió la cifra de multimillonarios mexicanos de 14 a 22. Eso significa que también lo que usted hablaba hace rato, que no nada más es para los pobres, sino que también todo el mundo está bien con la cuarta transformación, pareciera. Usted tiene ayer hablaron también, a propósito de la reunión que tuvo con el Consejo en la comida, esa certeza de inversión, ¿qué tanto va a poder incluso beneficiar a los millonarios o cómo los ha beneficiado aquí en México? Por el bien de todos, primero los pobres es eso. Por el bien de todos y de todas, primero los que menos tienen. Y el gobierno tiene la obligación, un gobierno de la Cuarta Transformación, porque tenemos la obligación moral, ética y por convicción de atender primero al que menos tiene, al humilde, al que humillaron durante tanto tiempo. Nosotros tenemos esa obligación y así vamos a seguir trabajando. Ahora, cuando hay recursos en la economía, fíjense, son el próximo año más de 800,000 millones de pesos que van, estamos hablando, así como lo contabilizan en Estados Unidos, por ejemplo, que nosotros los miles de millones, para ellos son billones, ¿no? 800,000 millones de pesos son 40 en dólares, son 40,000. 40, a ver, ahora sí que háganme la cuenta, en dólares, 800,000 millones de pesos. Casi 1 billón de pesos en programas de bienestar, sin contar lo que se invierte en educación, lo que se invierte en salud, en los grandes derechos sociales, lo que vamos a invertir a través del Infonavit. ¿A dónde va ese recurso? ¿A dónde van la pensión del bienestar de más de 12 millones de mexicanos y mexicanas adultas y adultos mayores? Pues va al mercado, a fortalecer la economía interna. Entonces, eso fortalece la economía de México, por eso es otra visión completamente distinta. Ayer en la reunión, no voy a decir quién, pero dijeron, no cambie por el bien de todos, primero los pobres. Que les va bien a ellos. Porque le va bien a México. Y ya hay más, le han hecho anuncios, o por lo menos ayer recibió en esa comida anuncios de más inversión. Entonces ya nos habían dado una cifra, pero no, les hablé mucho de lo que presentamos aquí con Altagracia Gómez, del Plan México. Plan México lo vamos a presentar su esencia a principios de enero. El objetivo que tiene el Plan México es que se produzca en México mucho de lo que hoy se importa y que se generen cadenas de valor de distintos sectores industriales particularmente en nuestro país. En su momento el secretario Rogelio Ramírez de la O planteó que se está importando mucho de Asia y en particular de China,
que hay un déficit comercial. Hay que decir que mucho de lo que se importa son de empresas estadounidenses que están en China. Por ejemplo, Apple, o sea, los iPhones, muchos se importan de China, pero es una empresa estadounidense que tiene su base en China. Pero mucho de lo que se importa se puede producir en México. Por eso es esta visión que había antes de que no debía haber política industrial. No, sí tiene que haber política industrial y que se fabrique aquí lo que se pueda fabricar. Entonces se los planteé ayer. Les dije a lo que los invitamos a que se sumen a este plan y que vean sus empresas qué otra parte pueden fabricar en México y cómo se puede ayudar a la cadena para que desde la pequeña microempresa hasta las grandes empresas pues puedan tener estas cadenas productivas que se produzcan aquí, en donde pues en estos polos de bienestar que ya existen en el sureste, que ayer los presentamos, y otros polos de bienestar que vamos a desarrollar a lo largo y ancho del país, a partir también de la infraestructura. Durante también el neoliberalismo se planteó que la planeación no debía existir, esa palabra se borró. Y nosotros estamos recuperando con la cuarta transformación esa capacidad de planeación del Estado mexicano, que es fundamental, porque los planes de desarrollo antes se publicaban, pero no se cumplían o no servían para nada. Entonces, eso fue de lo que hablamos, hicieron varias preguntas de algunos temas. Y creo que fue una buena reunión. Solo quisiera abordar en otro tema. Hace unos días le entregaron una carta o le enviaron una carta integrantes de la industria cinematográfica que están preocupados porque la distribución y exhibición del cine mexicano y quieren que sus películas se vean y se incentive más esta producción. ¿Usted tiene algún proyecto para esto? Hizo algo muy parecido en la Ciudad de México, si no mal recuerdo. ¿Qué les propondría a ellos? Ellos están pidiendo, bueno, frente a los monopolios que existen, ¿no? ¿Qué alternativas se le puede ofrecer al gobierno? Son varios temas. Quizás sería bueno que viniera la Secretaría de Cultura. Hay un equipo de casi puras mujeres que está encargado del cine en nuestro país y se mantuvo el apoyo fiscal que existe desde hace mucho tiempo, incluso incrementó un poquito. Y hay también un programa para impulsar el cine nacional, no como era antes, porque hubo un cambio también de la visión cultural. Durante todo el periodo neoliberal también había esta visión de que las y los mexicanos y nuestras culturas y las culturas que dieron origen a México había que borrarlas. Y justamente en el periodo del presidente López Obrador, el cine apoyó muchísimo cine de directores que vienen de pueblos originarios y eso se va a mantener. Pero hay un plan para el cine nacional, le comento a Claudia que venga, hay un plan para apoyar a las escuelas del INA y del INVAL, que fue un compromiso que yo establecí a través de Claudia con los estudiantes y los profesores, también para apoyo al cine y también a los medios públicos. También van a recibir un apoyo. $800,000 millones de pesos, son 40,000 millones de dólares. O sea, 40 billones de dólares, como lo… O sea, es que los miles de millones en México, en Estados Unidos son billones. Ellos no usan el miles de millones, sino pasan de millones a billones de manera directa. Con apoyo para su producción y su fortaleza. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle sobre el tema de lo del IMSS. ¿En qué zonas del país se han dado el mayor número de nuevos asegurados, Presidenta? Muchas gracias, Presidenta. Y es una muy buena pregunta
porque hay una clarísima vinculación también de estos mitos, como lo ha estado diciendo la presidenta, de que lo público siempre era peor que lo privado, que el salario mínimo creaba inflación y demás. Había esta idea de que la inversión pública en infraestructura no traía empleo formal, salvo el que se creaba en el momento de una construcción. Eso es falso también. Tabasco es un estado que durante incluso la pandemia no tuvo caída en su empleo. Quizás es de los pocos estados subnacionales en el mundo que la pandemia no le afectó en términos de empleo, al contrario, creció. Tabasco creció casi en 30% su empleo por las inversiones que estaban, las inversiones públicas, la refinería, el tema del Tren Maya. Por eso toda la península es quizá una de las zonas más favorecidas. Ese es otro elemento. El crecimiento del empleo, además de que es un empleo mejor pagado, es un crecimiento mucho más parejo a lo largo del país. Antes, donde se veía el crecimiento del empleo era generalmente en el norte del país, cuando fue el boom de las maquiladoras, un empleo precario, no solo mal pagado, precario, con condiciones de riesgo de trabajo en una maquiladora. Cuando inició este modelo, pues sí, se veía muy bien que se crearan muchos empleos en la frontera, pero eran empleos mal pagados. Ahora la distribución es mucho mejor. Otro estado con un crecimiento destacado, Nayarit, que ha tenido tanto por el tema de turismo, pero también por inversiones públicas que se han hecho en ese estado. Se calcula que por cada 10 empleos vinculados a un proyecto de infraestructura público, ya sea un puerto, un aeropuerto, los trenes, las carreteras, incluso los hospitales, se crean 4 empleos en la economía formal. Entonces son de los estados. El sureste por primera vez tuvo tasas iguales o superiores a algunos estados tradicionalmente con más empleo formal, sobre todo en el norte del país. Ahora, presidente, y solo quisiera hacer una aclaración, porque hace rato dije que de 70,000 trabajadores que ya han recibido el complemento, tuve un error. El 70% de quienes han pedido una pensión por viudez y que se les ha resuelto, que son cerca de 2,500 personas, 70% han sido beneficiarias del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por eso decía, es un número hoy pequeñito, pero que va a crecer mucho. Pero 70%, no 70,000, perdón. Pero sí, ese es el dato sobre esa distribución del empleo. Muchas gracias. En segundo tema, presidenta, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 10,000 millones de pesos en vivienda social. Preguntarle su opinión, pero también sabemos que la Ciudad de México pues está viviendo una crisis de vivienda. Los números señalan que esta crisis se da sobre todo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando el cártel inmobiliario pues va cobrando fuerza. Preguntarle también qué tanto jugó el cártel inmobiliario y cuál va a ser la colaboración también para mitigar pues esos efectos que dejó el cártel inmobiliario junto con la jefa de gobierno. Durante el periodo particularmente de Mancera, no solamente las construcciones ilegales, sino que además se promovió mucho la vivienda de, digamos, nivel medio alto y alto, con el proceso que se llama de gentrificación, que es decir, que se expulsa a los habitantes originarios, subiéndoles el predial y otros mecanismos, tienen que dejar sus viviendas, lo compran desarrolladores inmobiliarios y entonces entra habitantes nuevos a esas colonias y pasan de ser colonias en algunos casos populares a colonias de otro nivel económico. Se promovió mucho eso. Cuando llegué yo a la Ciudad de México, si recuerdan, incluso tuve muchas críticas de los desarrolladores inmobiliarios porque hicimos más de 100 clausuras a desarrollos inmobiliarios y se nos criticó porque estábamos parando la industria inmobiliaria de vivienda. Pero en ese momento lo que no podíamos dejar que siguieran las construcciones ilegales que tenían validados 8 pisos y que
ya estaban construyendo 20. Entonces se clausuraron, se hizo una mesa de trabajo y se reorientaron casi todos esos desarrollos inmobiliarios para que cumplieran con el uso de suelo o con la norma. Ahí estaba Ileana Villalobos, que hoy es una de las subsecretarias de Medio Ambiente, que hizo ese trabajo muy importante y digamos que se puso orden hasta donde se pudo, ¿no? Porque en la Benito Juárez pues siguieron haciendo otras cosas. Y Clara pues tiene esta visión también, que está bien que haya producción privada de vivienda, pero tiene que haber producción social de vivienda, que alcance, o sea, que sea a precios accesibles, porque eso generó pues un incremento en el suelo, para comprar un terreno pues era muy caro. Entonces Clara tiene la idea de desarrollar vivienda social, que es muy bueno, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional. El 1 millón de viviendas pues son viviendas accesibles, una parte con Infonavit y otra parte a través de la CONAVI. Y vamos a colaborar en la Ciudad de México, ahí donde podamos hacerlo, para poder conjuntar los esfuerzos de Clara y los esfuerzos de nosotros, igual en otros estados de la República. Gracias, presidente. Y en el último tema, aprovechando ahorita que se sacó el tema de que Financial Times la reconoce a usted y también hay que recordar la revista Time, usted ha generado pues un gran liderazgo en América Latina, lo vimos en la cumbre del G20 y también hemos visto que México pues está pues apuntalando para pues ser una potencia en diferentes áreas. Preguntarle lo de ayer, también lo del corredor interoceánico, si se va a acercar México para promocionar este corredor con los otros países. Vemos que en el G20 se reunió con este grupo MICTA, que está Turquía, Corea del Sur, Vietnam. Aprovechar este acercamiento, ¿usted tiene planeado algo para promocionar este corredor interoceánico, no solamente con Asia, sino también con otros países, por ejemplo Sudáfrica, que también se va a llevar a cabo el G20 el próximo año? Sí hay no las promociones que se hacían antes, que era, no sé ni cuánto gastaban, que era pues mucha corrupción. El lunes vamos a presentar la promoción del Tren Maya, que tiene la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, con paquetes especiales, y además se está trabajando, en particular en el Tren Maya, con Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Campeche, para que sus propias secretarías de turismo y turismo con Josefina, la Secretaría de Turismo y la Sedena, pues haya una promoción de todos juntos para visitar el Tren Maya. Ya se van a abrir los hoteles, entonces, igual con el interoceánico. El interoceánico, para que tenga un enorme potencial la carga, pues tenemos que terminar, ya funciona evidentemente, pero tenemos que terminar el puerto de Salina Cruz, que le va a dar un potencial enorme, y la adecuación del de Coatzacoalcos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Acá. Por cierto, que en el tema me quedé pensando, de Estados Unidos y México, va a haber una buena relación con sus características. Y yo veo cómo al final fue la relación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, que todo el mundo apostaba que iba a ser una relación difícil, compleja, y al final hubieron acuerdos. Entonces yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Pues sí, pero también por eso digo que él pues tiene su manera de comunicar, y también nosotros pues comunicamos siempre con la verdad. Buenos días, presidenta. Soy César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó ahora en Argentina que los zurdos de mierda, así dice él, deben regresar a la alcantarilla de donde salieron. También señaló que en México no hay democracia
y que con la 4T el país volvió al autoritarismo de los 70. ¿Qué opinión le merece este lenguaje clasista y violento hacia un sector de la sociedad, especialmente cuando proviene de un personaje con tanto poder económico? Pues ya ni tanto, bajaron un montón las acciones de Electra. ¿Y qué le diría también a quienes como él intentan deslegitimar su mandato con este tipo de discursos? Pues también tiene un estilo y tampoco vamos a estar cayendo ahí en la… Él está buscando pues cobertura, yo creo, en algunos lugares, porque va a tener que pagar los impuestos que debe. O sea, a lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega. Entonces, él, como cualquier ciudadano mexicano, mexicana, pues tiene que pagar sus impuestos. Entonces, no voy a entrar a ese debate, la verdad. Pero fíjense, pues no le está ayudando. La verdad, pues vean las acciones, cómo cayeron. Y Presidenta, en Polemón hace unos días publicamos una serie de videos que fueron tomados por nuestro fotógrafo Rodrigo González Eñaz, el día en que usted denunció el fraude electoral de 2006 en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, junto al periodista Jaime Avilés, quien fue director fundador de nuestra revista. ¿Cómo otra vez? Hace unos días publicamos unos videos, una nota donde recordamos, pues, nos encontramos ahora sí que en el archivo, en el YouTube, que el día que usted fue a la UNAM y que en pleno 2006, después del fraude electoral, lo denunció en la Facultad de Filosofía y Letras, y pues lo hizo, nosotros nos lo encontramos porque pues estábamos buscando también a nuestro director fundador Jaime Avilés, quien fue pues periodista de La Jornada en esa época, y pues él fundó nuestra revista y nos sorprendió mucho ver como ese encuentro que se dio y también verla a usted pues justo denunciando el fraude electoral, que muchos no quisieran, pues que usted fuera esa persona, esa mujer valiente, luchona y entrona, porque la quisieran, pues muchos le quisieran quitar como esa ideología también, ¿no?, de izquierda, la quisieran como despegar, y nos sorprendió mucho porque, bueno, al menos a mí en esa época no había visto yo ese video y me gustó mucho. Yo tampoco lo he visto. Está súper bueno. Si lo podemos de repente poner, está muy chido porque justo pues era preguntarle a 18 años de distancia cómo influyó ese momento en su formación como líder política y también qué mensaje le enviaría a las y las jóvenes que no vivieron en el 2006. Muchos no recuerdan. A mí, bueno, yo ya me siento un poco viejo, pero no me tocó vivirlo como en las calles, en Guadalajara era otro contexto, pero no les tocó esas grandes marchas que llegaban hasta el Ángel de la Independencia, luchando contra el fraude, pidiendo el voto por voto, que jamás se hizo. Justo en este contexto, pues, ¿qué mensaje le enviaría a las y los jóvenes que no vivieron en el 2006 y que ahora, pues, justo padecen las consecuencias de la guerra contra el narco de Felipe Calderón? Primero, un reconocimiento a Jaime Avilés. Les voy a platicar algo. Como saben, fui secretaria de Medio Ambiente cuando el entonces presidente López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad. Ahí cuenta en su libro, gracias, la manera en que yo llegué a ser secretaria de Medio Ambiente. Yo era una militante de base, yo estaba trabajando en la UNAM como investigadora del Instituto de Ingeniería y un amigo mutuo, en realidad un amigo de mi madre, Pepe Barberán, él trabajó mucho el fraude del 88 y después era muy cercano al presidente López Obrador, o al después presidente López Obrador. Y entonces él le preguntó a Pepe Barberán, que ya falleció, también nuestro cariño, que
si conocía a una mujer joven, era joven entonces, que pudiera ser secretaria de Medio Ambiente. Entonces había un grupo que había formado Mario Molina, que se hizo como muy conocido, que éramos como 200 investigadores, investigadoras de México, de distintos lugares, que estábamos analizando la contaminación atmosférica de la zona metropolitana del Valle de México. Y le dijo, pues de preferencia, porque el doctor Mario Molina le había hablado con él de ese grupo, pues que pertenezca a ese grupo y que sea cercana pues políticamente, ¿no? Y entonces Pepe le dijo, sí, conozco a una. Y así fue como llegué al gobierno. Nos vimos en el Sanborns de San Ángel. Primero me buscó Pepe y le dije, pues déjame platicarlo con la familia. Finalmente decidí que sí. Y entonces me llamó por teléfono y nos vimos en el Sanborns de San Ángel. Ahí acostumbraba a veces estar. Y creo que fue una conversación de 5 minutos. Me dijo, pues quiero que seas la secretaria de Medio Ambiente. ¿Tú sabes bajar la contaminación de la ciudad? Pues creo que sí. Y así fue que llegué. Y después, pues participamos en el gobierno. Fue un gobierno que nos unió mucho a todos los que participamos en ese momento, porque vivimos videoescándalos, desafuero, un paraje San Juan, una ofensiva muy fuerte contra el entonces jefe de gobierno. Y cuando él sale a ser candidato a la presidencia, le digo, pues yo me quiero ir con usted, ¿no? Y me dice, no, te tienes que quedar a acabar el segundo piso, porque todavía no lo terminábamos, ¿no? Terminamos el segundo piso y entonces me buscó y me dijo, pues ayúdame a ser vocera de la campaña. Estoy hablando como de mayo, principios de mayo del 2006. Y entonces es que me incorporo. Cuando viene el segundo debate, donde él participa, si se acuerdan, sale lo de Hildebrando Zavala. Es decir, un contrato que había tenido Calderón siendo secretario de Energía con su cuñado desde Pemex. Y después Jaime Avilés, por eso viene a colación, hace una investigación y se ve que este personaje pues tiene contratos con el INE, o entonces el Instituto Federal Electoral. Y de ahí viene pues una investigación muy grande de esos contratos, que después se dijo que parte del fraude vino de ese contrato y en esa época pues convivimos, ya nos conocíamos de antes, pero convivimos mucho con Jaime, ¿no? Porque yo era vocera y él estaba haciendo esas investigaciones y varias veces nos reunimos. Cuando viene el fraude electoral, pues Jaime estaba ahí y hicimos un grupo de trabajo con Pepe Barberán formó muchísima gente, entre ellos a Emiliano Artiz, que falleció también ya. Entonces, un grupo muy grande que formó especialistas en cómputo, que hacían análisis cuando había elecciones de a ver dónde había estado el fraude electoral. Y entonces ese grupo, y también nos juntamos con Jaime, pues analizamos, ahí encontramos pues que la mayor parte del fraude había estado en la falsificación de las actas, al analizar los famosos datos del PREP. Bueno, ya me pasé contando la anécdota, así que con cariño a Jaime Avilés. Y justo el video está buenísimo. Yo creo que ese se lo encuentran, está en Polemón. Está. Y por último, Presidenta, parece que también pues, se ganó el corazón del actor Pedro Pascal. Hace unos días este actor chileno pues, causó un auténtico furor en las redes al compartir un video pues, en el que usted aparece mostrando su día a día como presidenta y pues parece que dejó ahí su apoyo también a la 4T implícito. ¿Qué representa para usted que este actor, que es como una estrella global, con tanta influencia como él, pues no solo vea su trabajo en las redes, sino también lo comparta mostrando afinidad con usted? Y pues cree que este tipo de respaldo de figuras como Pedro Pascal
puede darle también más impulso a todo lo que está haciendo usted ahora a nivel global? Yo creo que lo importante es México y el pueblo de México. En la medida en que no nos alejemos del pueblo y de nuestros principios, vamos a seguir dando resultados. Y lo que México tiene, a pesar de muchos mexicanos y mexicanas que les gusta hablar mal o que ponen o que buscan la intervención de países extranjeros en nuestro país, porque no han podido organizarse ni tener una idea que pueda permear. Imagínense, votaron en contra de los programas sociales, bueno, o sea, habla de quiénes son. Entonces, en la medida en que no nos alejemos de nuestros principios, de la 4T, del pueblo de México, y tengamos muy claro a dónde vamos y tengamos un gran equipo y estemos cerca, en esa medida México va a seguir siendo referencia mundial. Bueno, ya cerramos, ya fue mucha anécdota. Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. May, desde Palacio Nacional, les acabo de saludar en mi lengua ayuk, mi lengua madre, del municipio de Santa María Tepantlali, Mije, Oaxaca. Hoy, en Suave Patria, conoceremos a la banda femenil de Mujeres del Viento Flórido. Desde la Sierra Oaxaqueña, ellas nos acompañaron a exponer su talento aquí durante el desfile de la Revolución Mexicana. Por primera vez hicieron historia al participar en este desfile, que fue encabezada por la primera comandanta con A, suprema de las Fuerzas Armadas de México. Si me lo permite, Presidenta, veamos la cápsula. La música es bonito, porque yo siento que me puedo expresar a través de ella, porque cuando me siento triste o aburrido, pues luego lo agarro, empiezo a tocar lo que sea. Cuando levanto la mano y empezamos a dar las primeras notas, los primeros acordes, empiezan a florecer y se empiezan a tejer un sinfín de melodías en una fiesta de 5 días que pues se vuelve florido la fiesta, se vuelve florido los sonidos, el espacio. Ese nombre, pues Mujeres del Viento Florido. Nosotras somos que llevamos a cualquier espacio los sonidos floridos. Transmito mi sentir con la música. Es muy bonito que convivamos entre compañeras y nos ayudemos. Más que ya estoy aquí en la banda, pues ahora sí ya sé cómo se siente estar. Puedo pensar que a lo mejor estoy soñando o alucinando, pero no. Y pues a mí me da mucho gusto que haya que se les pueda abrir camino a otras niñas, otras mujeres. Siempre le digo a las compañeras, una sola creo que puede hacer muchas cosas bonitas, pero ya 2, 3, 4, 10, 20, 30 es mucho mejor el resultado. Met mguktakte pan shapiat made bugishpi puchma da shatin way diknashti hay wan amdowan kumet penetimem dunam at stund at kanugo kuy nats mahna de esmukna de mutsta kutmiakna da hat hay knamna odam gache hejin dun bas shanam dai kustund pentime chawam najmazokta. Ellas reconocen que abrieron el camino para que muchas niñas sepan que pueden hacer cualquier cosa, desde cargar instrumentos pesados musicales hasta florecer en el viento con hermosas sinfonías. Viernes, Mayam Haití Suave Patria, Dios Cujuy. Nos vemos el próximo viernes en esta nuestra Suave Patria. Muchas gracias. Gracias. Vamos a Chiapas, Oaxaca y a Tamaulipas. Qué bueno que lo preguntas. Está desde el primer momento el secretario de Salud
Es muy triste que haya ocurrido esto. El objetivo primero pues es atender a las familias y se está investigando la causa de estos fallecimientos que se dieron no solo en un hospital, sino en varios, por una bacteria. Se suspendió de inmediato el contrato, se pidió que se suspendiera el contrato y el registro que tenían de este alimento que se da a los pequeñitos, a los bebés, la mayoría son prematuros, como se llaman, no sé si así se diga, nacieron antes de las 40 semanas. COFEPRIS suspendió por lo pronto a la empresa, se está haciendo los estudios de cultivos para saber cuál es la causa y está personalmente el secretario de Salud investigando y por supuesto vamos a dar información. ¿Comunicación con las autoridades sanitarias del Estado de México? El secretario de Salud está con las autoridades sanitarias y se está trabajando en eso. Un agradecimiento del pueblo de Acapulco y de Guerrero por su apoyo por el huracán. Yo me pidieron que se lo trajera a usted muchas gracias. Y por la coordinación que vamos el martes para allá, a Acapulco. La coordinación que he tenido con la gobernadora Evelyn Salgado y con la alcaldesa Avelina López también, y le agradezco mucho su apoyo. Muchas gracias. Cualquier duda sobre este tema, por favor con Paulina ahí para que el secretario de Salud pueda responderles cualquier pregunta. Muchas gracias. Buenos días.